Dentro de los talleres que hemos realizado esta última semana, o la semana anterior, posterior a lo que fue la evaluación, eh, en la unidad 2, o el objetivo que queremos lograr en la unidad número 2 es empezar a analizar ya plataformas implementadas. En este caso vamos a trabajar con la herramienta WordPress para que la implementen en el servidor de prueba, en el servidor que ya lo implementamos como LAMP, que es un Linux con Apache, con MySQL y con PHP y Python como lenguaje de programación. Eso está hecho de la semana anterior. Y desde el servidor de Pentesting vamos a probar primero los puertos y servicios que tenga esta máquina. Una vez de ello, que lo comprobemos que efectivamente cumple esos requisitos, vamos a hacer la implementación de WordPress. ¿Cuál es el objetivo, cierto, de que queremos implementar WordPress? No solamente porque es una de las utilidades o los CMS más usados a nivel mundial, sino también empezar a descubrir ciertas vulnerabilidades que podamos encontrar con respecto a la parte de código. Y de ello, en el material que tenemos nosotros en la unidad número 2, donde habla de auditoría en el ciclo de desarrollo de aplicaciones, hay un ítem, el número 7, que habla específicamente cómo OWASP eh, ve o en este caso audita lo que es el lenguaje PHP. Recuerden que WordPress está hecho casi en un 80% en PHP. Entonces ahí vamos a ver qué cosas se pueden encontrar o cuáles son los pasos para poder auditar en este caso las posibles vulnerabilidades de código por el lado del backend. ¿Ya? Así que ahí con ese, el apunte número 7 nos sirve bastante para apoyarnos en todo lo que pueda pasar con respecto a PHP. ¿Ya? Para que lo tengan ya a mano. Y como explicábamos, tenemos que tener cierto un sitio de pruebas y para ello vamos a implementar WordPress y ahí ir trabajando en los laboratorios que vienen con respecto al apunte número 7. Otro tema que también vimos o dejamos como ejercicio para que trabajasen era la implementación de un complemento que en el navegador Mozilla Firefox, que era Tamper Data, ahí de hecho les dejé el tutorial también para que lo revisen. Y este complemento de Tamper Data es una herramienta que se instala sobre Firefox, ¿ya? Lo buscan como complemento, lo agregan y nos permite ir tomando las cabeceras eh, de datos y metadatos que van a través del método POST de los navegadores. La gracia de Tamper Data es que hace lo que no hacen otros tipos de analizadores de tráfico, que el enfoque que tienen el resto de los analizadores de tráfico es ver lo que llega hacia el cliente. Aquí es al revés, revisa lo que el cliente envía, ¿ya? Lo que el cliente envía. Entonces, este plugin, lo que es Tamper Data, usted lo busca, ya como explicábamos, ¿cierto? La semana anterior, lo agrega o lo instala como complemento a Mozilla Firefox. Ahí explica un poco lo que hace, ¿cierto? Es un monitor en vivo de los procedimientos post que viajan del navegador del cliente hacia los servidores, ¿ya? Así que lo agrega, lo añade a su navegador y usted puede auditarse tanto a sí mismo como puede auditar a terceros, ¿ya? Las dos formas. Yo, por ejemplo, lo podía implementar dentro de los navegadores de los distintos PC de un laboratorio y podía analizar qué están enviando cada uno de los clientes que están conectados, ¿ya? A través del método POS. Y cuando ya lo tienen, ¿cierto?, instalado como complemento, usted lo ejecuta, ¿ya? Lo ejecuta. Entonces, esta extensión, vamos a mostrar aquí como rápidamente para que se pongan al día y revisen después el material. Eh, Se ejecuta, elige qué tipo de filtro el que me interesa saliente del navegador que estoy monitoreando y principalmente las cabeceras. Ahí yo marco los filtros que quiero o que apunte, ¿cierto?, hacia el exterior de mi navegador o simplemente, ¿cierto?, lo ejecuto y empieza a capturar todo lo que son las cajas o contenidos de parte del frontend hacia el backend de un sitio web, ¿ya? Entonces, estando en modo de escucha o modo de ejecución, por ejemplo, ahí me está capturando o me está mostrando lo que estoy enviando hacia la conexión a AWS. Justamente como tengo abiertas las ventanas de AWS, ya me va mostrando qué envío con cada método POST. ¿Ya? Cada post que se envía desde mi navegador hacia
en este caso AWS. ¿Ya? Ahí la idea es para tener una experiencia, la idea es que sea abran el navegador en limpio, ¿cierto? Abran un portal, por ejemplo, un portal que tenga validación, portal bancario o algo similar, y empiecen a probar qué se empieza a enviar cada vez que nosotros estamos mandando post desde nuestro navegador hacia una plataforma. ¿Ya? Desde el momento que conectamos, iniciamos sesión, abrimos un socket de conexión cuando ya nos validamos y posteriormente cada uno de los posts que empezamos a enviar en proceso inverso hacia los servidores. Por ejemplo, yo me va diciendo ya todo lo que estoy enviando en vivo. Si esto yo lo aplico, por ejemplo, voy a cancelar acá, abro una red social, una página bancaria, lo mismo, ¿ya? Que estoy enviando a través del método post hacia el exterior. Por ejemplo, un Facebook, ¿qué pasa cuando abro Facebook? Ahí. Entonces, empieza a capturar, ¿cierto? Cada uno de estos posts hacia el exterior. Después esto si bien lo puedo monitorear en vivo, puedo revisar los resultados y ver, ¿cierto?, qué es lo que se fue enviando en cada una de estos procesos. ¿Ya? Esta extensión la puede, ¿cierto?, inicializar o la puede tener en cualquier momento, pero la idea es que es bien gráfica y me muestre en vivo y en tiempo real lo que estamos enviando nosotros hacia eh, un servidor. ¿Ya? Ahí está el tutorial que yo le había dejado ya con el ejercicio, un ejercicio terminado. También del momento que se instala Tamper Data, ¿ya? Del momento que va capturando todas estas cabeceras enviadas. Por ejemplo, qué información es la que enviamos nosotros dentro de estas cabeceras hacia el host remoto que nos estamos conectando, que sería el servidor, el tipo de navegador que estamos utilizando, información o metadatos del navegador, el lenguaje, por ejemplo, y los parámetros, los posts. Ahí serían, por ejemplo, las dos cajas de texto que se están enviando para validarse una cuenta. Usuario clave. Ahí está. Así que tenemos como harto que ver con este tipo de herramienta y nos sirve para identificar en este caso un monitoreo en tiempo real de qué es lo que estamos enviando y si eventualmente lo que enviamos es seguro. Así que podríamos determinar. Se puede monitorear usted mismo o puede monitorear, ¿cierto?, a terceros. Si quiere monitorear a terceros, por ejemplo, dentro de la configuración de Tamper Data, usted podría indicar quién quiere que reciba estos mensajes y no que los vea en vivo, en este caso el usuario que está trabajando con Tamper Data, sino que yo le podría indicar una dirección de otro PC que también tiene Tamper Data en modo de escucha. Entonces, en vez de los mensajes le aparezcan a esa persona, me van a aparecer a mí. ¿Ya? Monitoreo, ¿cierto?, a través de la red local. Y voy viendo que está enviando por cada paso este usuario. Entonces, tiene dos funciones, en este caso Tamper Data. Puedo auditarme localmente o puedo auditar remotamente, ¿no?, a un tercero. ¿No? Lo que sí requiero es que obviamente el navegador del cliente, que tiene que ser Firefox, debe tener, ¿cierto?, la extensión Tamper Data en ejecución. Y esto después yo lo puedo agregar con DWA, por ejemplo, y analizar más a profundo los resultados. ¿Ya? Ya que no todo va a ser cierto en texto plano, sino que también puede haber contenido que va cifrado y también yo lo puedo llevar, por ejemplo, ese contenido cifrado. Aquí la gracia de esto es que lo guardo, esa captura, de hecho se guarda como Tamper Data. Puedo ir a DWA y si ustedes recuerdan, dentro del set de herramientas, yo puedo cargar ese archivo. Fue la captura obtenida. ¿Ya? Entonces puedo llevar todo el histórico de la captura y lo puedo revisar los tiempos, ¿cierto? No necesariamente pasa que hay. Y puedo después de ir extrayendo lo que fueron las cabeceras, ¿cierto? Los posts que se enviaron, los chicos tenían datos cada vez que el usuario iba validándose dentro de una plataforma. Entonces hay un apoyo después, como le explicaba con DWA, que el archivo lo cargo y me lo muestra, ¿cierto? Eventualmente todo lo que hizo durante ese transcurso de tiempo. Así que ahí está ese tutorial que yo le explicaba. Ahí está, hay un tráfico, por ejemplo, un dato post que va cifrado. Ahí está visible el dato cifrado, una clave por ejemplo, basado por el método POST, y luego con otras herramientas que tiene DWA puede ahí mostrar el valor que llevaba cifrado el contenido. ¿Ya? Así que sirve para estos test de auditoría y eventualmente revisar si lo que yo estoy haciendo está correctamente validado, por ejemplo, o va cifrado correctamente.
siempre el punto culmine de la mayoría de estos, de los detalles que dejamos cuando hacemos auditoría, no nos preocupamos mucho por el lado del navegador del usuario. En realidad no podemos controlarlo. Puedo encargarme de todo lo que es el backend, pero no puedo al usuario yo intervenir su navegador. Y ahí están generalmente los problemas de vulnerabilidad. Entonces también hay que preocuparse qué envía de vuelta el usuario hacia los servidores. ¿Ya? Y aquí sería un ejemplo con Tamper Data y revisar si efectivamente, no sé, pues, la parte del frontend que hice, o que está viendo el usuario, es segura o no segura. Así que ahí está el ejemplo. Tamper Data, como les explicaba. Ahí está la herramienta y se carga como un complemento. Entonces vamos a la implementación de WordPress. ¿Qué necesitamos para instalar WordPress? Recuerden, el servidor LAMP tiene que estar ya creado previamente. Y por otro lado, el servidor de pentesting con el que vamos a revisar o auditar en este caso si el servidor correctamente tiene los servicios mencionados. Entonces, con el de pentesting voy a ver qué puertos tiene este servidor. Ya que, si bien nosotros ya sabemos que tiene ciertos tráfico y servicios, vamos a revisarlo. Y eventualmente, así como haciendo el avance, esta máquina debería tener el puerto 80, ¿ya? Para el servicio HTTP, debería tener el puerto 3306 por un motor de base de datos de MySQL. Debería tener también el puerto 21 por el servicio BSGTPD. ¿Ya? Esos tres puertos inicialmente, pero también debería tener el puerto 443 para lo que es el servicio HTTPS y debería tener también el puerto 20. Entonces, en total 5 puertos debería tener esta instancia, si ya que está preparada con el servidor. Entonces, vamos a salir de duda y lo vamos a realizar. Recuerden que esta es la máquina que ocupamos nosotros con DWA, la que tiene el map instalado, y vamos a realizar la otra. Entonces lo vamos a hacer a través de su IP privada. No necesito la IP pública, ya que lo voy a hacer en un entorno local, las dos instancias de AWS. Tal como algo parecido a lo que hicieron en el trabajo de la primera evaluación. Entonces con nmap y me indica que esa máquina LAMP, ahora me aparece el puerto 80 y el puerto 22. Entonces hay algunas cosas que debo revisar que deberían aparecer y debería ser el puerto 3306, ya que va a ser el servidor de base de datos. Entonces tengo la información, ¿cierto? Los dos puertos en ejecución. Ahí ustedes pueden ver más información en detalle con Nmap, pero por lo menos ya encuentro dos puertos. Recuerden que tienen que ser 5 puertos en total, que debería tener la otra máquina. Entonces, voy a revisar acá qué servicios son los que están corriendo y qué puertos me está mostrando. Entonces, comprobar. Primero con un systemctl, si está corriendo, bueno, Apache, ya lo vimos que sí está corriendo. Apache 2, ya, perfecto. Apache 2, protocolo HTTP, que es el resultado que encontramos aquí. Ya, coincide. Coincide. Voy a revisar si MySQL está en ejecución. ¿Ya? Recuerden que eso ya está previamente instalado. Systemctl, status MySQL y está en ejecución. ¿Ya? Está en ejecución. Dice el servidor es un servidor de base de datos. Ahí está, me indica que está corriendo el servicio, pero cuando yo hago el análisis con Nmap, no me aparece el puerto que debería aparecer, que sería el 3306. Entonces, tiene que aparecerme ese puerto, ya que me indica que está corriendo, en este caso, MySQL. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando ahí? Si bien está en ejecución el servicio MySQL, no hay o no está permitiendo lo que son las conexiones remotas, ese servidor.
Por lo tanto, debo corregir ese detalle, ¿ya? Para que me aparezca acá el puerto 3306 y que es de tipo público el motor de base de datos. Entonces, para ver la modificación de esa información, debo ir a la carpeta de configuración de MySQL. ¿Ya? Eso ya fue instalado. Vamos a ir dentro del directorio etc. Dentro de etc tengo el directorio MySQL. ¿Ya? Dentro de MySQL tengo el directorio mysql.conf.d. Y el archivo es el mysqld.cnf. Ahí está la ruta que deberíamos corroborar. Ahí está completa. etc mysql.conf.d. Entonces, el detalle va a ser el siguiente. Cuando abramos el archivo, mysql con nano.mysql.conf.d perdón, sí, ls cat mysql. Ya, ahí está. Está el puerto. Este puerto debería ser visible. Ahí está el puerto 3306. Ya, pero no me aparece acá, en el nmap. Ya, lo estamos mirando. Tendría que aparecer. Entonces, dos cosas que debo hacer. Primero, documentar la línea donde está el puerto 3306 en el archivo de configuración documentada. Y lo segundo es cambiar la línea de acceso local o bin address, ¿ya? Por lo tanto, el servidor está trabajando en forma interna, no está permitiendo que reciba conexiones remotas. Y por lo tanto, tampoco el puerto aparece visible. Entonces, debo cambiarlo por una IP, ¿cierto?, por defecto, para que permita el tráfico o el acceso desde cualquier dirección IPv4 del mundo, ¿ya? Entonces, las dos cosas. De comentar el puerto y cambiar la línea, ¿cierto?, con las direcciones IP públicas. Esto lo guardo. ¿Ya? Voy a reiniciar el servicio MySQL. Restart. Y voy a ejecutar nuevamente el nmap por acá. Y ahora está el puerto. Entonces, ahora sí aparece MySQL con el puerto 3306 y como servicio activo. ¿Ya? Lo último que nos falta, o revisar si estaba ya previamente instalado, era el servicio de transferencia de archivos, porque tenemos que subir, recuerden, WordPress. Tenemos que subir WordPress al servidor. Así que revisar también si está corriendo el servicio BSFTPD. BSFTPD. Ya, no está instalado. Perfecto, lo vamos a instalar. Lo vamos a instalar. Y ahí sería el cuarto puerto abierto que aparecería. ¿Ya? Cuarto puerto. ¿Qué servicios tenemos? Recuerden, Apache instalado, MySQL instalado, lenguajes PHP y Python, y nos faltaría el BSFTPD, el servicio BSFTPD, para subir los archivos. ¿Ya? Que por acá no aparece, ¿cierto? No está aquí. Debería aparecer puerto 21 o puerto 22. apt-get install bsftpd. Ya, lo vamos a instalar el paquete y lo vamos a revisar.
Todos estos comandos, chiquillos, están aquí en el aula, por si acaso. Ahí los comandos de la instalación de, de toda la instancia, está todo. Si quieren recordar cada uno de la instalación de lo que hemos hecho. Ahí está instalado Apache, PHP, Python, MySQL Client, Server, BSFTPD, el que estábamos probando ahora que no estaba, los reinicios y el archivo de configuración que también modificamos. También ahí está la carpeta comandos que les dejé. Entonces voy a revisar el servicio que acabo de instalar que estaba pendiente, BSFTPD, y está en ejecución. Ahí tenemos el servidor ya de archivo. Hago un nmap nuevamente y ahora sí aparece. Si se dan cuenta, en el principio teníamos 2 puertos, ya tenemos 4 puertos. MySQL, base de datos, servidor web, servidor FTP. Ya, entonces al auditarlo ya nos dimos cuenta que este servidor es un LAMP. Ahora sí es un LAMP. Ya teniendo, cierto, todo instalado, lo que está, cierto, en el apunte, para convertir nuestro servidor LAMP, estaríamos en condiciones de instalar WordPress. ¿Ya? WordPress. Para instalar WordPress tenemos que descargarlo del sitio oficial, descomprimir todo el contenido del sitio y subirlo a la carpeta pública de nuestro servidor LAMP, que sería dentro de www.html, para hacer su montaje. Y luego empezar, cierto, a probar. Ya con eso podemos hacer ya testing y empezar a probar algunas cosas que aparecen en el ejercicio de la guía o archivo número 7, que se llama Seguridad en lenguaje de programación PHP. La idea es por lo menos dejar listo WordPress, dejarlo montado y puedan ustedes ya a trabajar sobre la guía. Nunca han montado un CMS, ¿cierto? Ni Joomla, ni WordPress, ni ninguno de esos tipos de aplicaciones. Ya, es súper sencillo hacerlo, no es nada, ¿cierto?, complicado, pero requerimos, ¿cierto?, ser un servidor LAMP primero. Ya. Entonces, también les dejé ahí la descarga del sitio oficial para que bajen la última versión de WordPress. Recuerden que WordPress está desarrollado en PHP como lenguaje. La parte frontend está hecha con CSS, JavaScript. También tiene conexión a base de datos MySQL y también utiliza algunos scripts en Python para la parte interna del lenguaje, ¿cierto?, de conexión al interior. Así que son varios lenguajes que ya son conocidos y por lo mismo también es uno de los portales o CMS más usados. Entonces también está el link del sitio oficial, ahí bajan la última versión de WordPress y la 6.5.2, que es un archivo comprimido. Esto lo descomprimen y tenemos que subirlo a nuestro servidor de prueba. Tenemos que subirlo al servidor de prueba. Bien, si quieren ahí, ¿cierto?, la ayuda, tienen un manual súper simple, lo vamos a hacer ahora en 2 minutos en realidad, el subir el sitio. Y ahí están los requisitos. ¿Qué necesito? PHP como lenguaje instalado en el servidor, MySQL como motor de base de datos, versión 5.7, o MariaDB, ¿cierto? Y Apache Web Server. Entonces son los requisitos mínimos que me pide y aquí pueden aparecer quizás vulnerabilidades si estoy usando un lenguaje o un motor de base de datos o un servidor que no esté con las actualizaciones necesarias o no cumpla esos requisitos mínimos para hacerlo más robusto en cuanto a seguridad. Entonces ahí vamos a tener que auditarlo también. Si cumplimos con esas características. Ahí bajamos WordPress y lo vamos a descomprimir. En la carpeta, nuestra carpeta local, WordPress 6.5.2 en español. Ya. Si descomprimen la carpeta, ahí se van a dar cuenta, ¿cierto?, del contenido que trae. Trae 3 directorios
en el cual viene la carpeta de administración, el WP Admin, donde es un mini sitio que viene dentro de WordPress con toda la parte del backend. Tiene otra carpeta que se llama WP-Cons, que está todo, ¿cierto? Lo que es la parte gráfica de WordPress, los plugins, ¿ya? Con respecto a los frameworks o de diseño que trae para que funcione. Y tenemos el WP Include, donde viene, ¿cierto? La otra parte de las carpetas de código fuente, donde viene la parte de validación o la parte, ¿cierto? Más backend. Son tres carpetas ahí que se van a encontrar cuando ustedes eh, descompriman WordPress. Viene su licencia, recuerden, de tipo open source, GNU, y estaríamos listos para subir. Luego crear un archivo robots también de seguridad y estaría listo nuestro servidor de prueba. De ahí en adelante empezar a hacer testing sobre WordPress. Ahora, ¿cómo subo esto? ¿Cierto? La gran pregunta, ¿cómo lo subo al servidor? Para llegar a esta ruta, ¿dónde tenemos que subir WordPress? A la carpeta pública de nuestro servidor. ¿Ya? Nuestro servidor LAMP, que sería la carpeta var www HTML. Entonces, dentro de HTML, ahí nosotros tenemos que subir ahora el sitio WordPress. Entonces, para tener acceso, vamos a darle los permisos a la carpeta HTML, los permisos totales, y luego tenemos que buscar un cliente de conexión FTP, ya que instalamos el servicio FTP hace un rato atrás para subir los archivos. Adentro de la carpeta HTML vamos a crear una carpeta WordPress y ahí vamos a alojar todo el sitio. Tenemos esa opción o subirlo todo suelto en la carpeta raíz, como usted ahí lo plantea. Por recomendación, es mejor que todo vaya dentro de un directorio y luego con el archivo robots le demos la autorización al directorio. Entonces voy a hacer un chmod 777 a la carpeta HTML. ¿Ya? Recuerden, no estoy dentro de la carpeta HTML, estoy fuera, le di un permiso total. ¿Ya? Y luego entro a la carpeta HTML. Y adentro de la carpeta HTML vamos a crear una carpeta que se llame WordPress o WP o el nombre que usted quiera darle. Y ahí vamos a subir el contenido. ¿Ya? Como nosotros tenemos un servidor que el Apache ya está corriendo, ya hay un archivo, ¿cierto?, de prueba, que es el index.html que está dentro, y ese ítem lo tenemos que eliminar. ¿Ya? Lo tenemos que eliminar a continuación. De hecho, lo que deberíamos estar viendo sería lo siguiente. Ahí está, ese índice lo estamos viendo, así que lo vamos a eliminar. Lo vamos a eliminar del servidor. Ahí con un rm menos r index. ¿Ya? Y así nos va a quedar la carpeta vacía. ¿Ya? La carpeta HTML sin contenido. Vacía. Voy a crear una carpeta donde vamos a subir, recuerden, todo el contenido de WordPress, todo lo que descomprimimos hace un momento atrás. Todo esto tiene que estar dentro de la carpeta y la creamos en el servidor. mkdir WordPress o WP como usted quiera. WP para abreviar. ¿Ya? Y en la carpeta que acabo de crear también le doy permisos totales para que me permita subir el contenido.
De hecho, esto se debería estar viendo ahí. Todavía no hay nada. Como el objetivo de esto es seguridad, antes de subir todo lo que es contenido de WordPress, debo asegurarme de crear un archivo que me permita autorizar a los motores de búsqueda que puedan leer o no leer ese contenido. ¿Cómo se llama ese archivo? El robots. Entonces la pregunta, ¿dónde va el robots? ¿Va adentro de la carpeta donde va el WordPress o va en la carpeta raíz del servidor? ¿Dónde debe ir el robots? Esto no subió nada, ¿cierto? Afuera, ¿cierto? Tiene que ir fuera, porque los boots, ¿qué van a hacer? Van a leer la carpeta pública, HTML. Van a leer el archivo robots. Según lo que diga el archivo robots, van a ver qué están autorizados para leer por mí. Si yo no te lo dejo así, tal cual, estoy dejando pasar como se de cualquier boots y aparezco en todos los motores de búsqueda. Entonces, debo crear el archivo alojado en la carpeta raíz y ahí le puedo indicar que al archivo apunte a la carpeta que se llama WP. Estoy autorizado que lea esa carpeta. ¿Ya? Porque, ¿qué pasaría? Yo podría tener más directorios, o sea, con contenido privado, en la carpeta raíz, y no quiero que sea visible para un motor de búsqueda. Entonces ahí hago un disalo o un day. Y solamente me interesa que vean la carpeta que se llama WP. Entonces, ahora hay que construir el archivo robots. ¿Ya? El archivo robots. ¿Se fijan? Vamos haciéndolo paso a paso. Hemos quitado los puertos, apliquemos cierto la seguridad. Sería, en mi caso, allow, dos puntos, barra, WP. Entonces, ¿qué digo? Hacen todos los motores de búsquedas, todos los bots. Lean todo el contenido de una carpeta que se llama WP. Y todo lo que sea distinto, no lo lean. O sea, yo no podría tener más carpetas en la carpeta raíz del servidor, pero son invisibles deliberadamente para los bots. Entonces estoy personalizando la búsqueda. Robots.txt guardado, ¿cierto?, en la carpeta raíz. Lo puedes hacer con nano, no digas, lo hace mismo. Lo sé. Por ejemplo, vamos a copiarlo aquí mismo y lo vamos a guardar en el servidor. Sería de la carpeta raíz nano ya. Si se alcanza a ver, está user agents todos, allow WP, disallow el resto, controló para guardar. Y cuando me pregunta el nombre, robots.txt. Robots.txt. Ya, ahí estaría mi archivo. Control X. Entonces, si actualizo, ahí va a estar mi archivo robots, el que acabo de crear. En la carpeta raíz, recuerden, no dentro de la carpeta donde va a estar el contenido a publicar, sino que esto va a estar dentro de HTML, fuera de HTML. Ahí está el robot. Entonces, cuando llegue un boot de cualquier tipo de motor de búsqueda, va a leer el archivo robots y va a entender que lo que debe leer o tiene permitido leer de tanto sus metadatos es lo que esté alojado en la carpeta llamada WP. Todo lo demás, no lectura. ¿Ya?
Ahí lo tenemos ya creado. De hecho, esto lo explicamos un día con algún ejemplo cuando tú lo puedes personalizar el archivo robots y ahí lo podrías dejar como algunos desarrolladores lo tienen, por ejemplo. Ahí, alguna tienda, paris.cl, robots.txt. Este ya está más personalizado, ¿cierto? Y con harto detalle. Ahí lo tienen también alojado en la carpeta raíz, la gente de paris.cl, es en COSUT, y tienen su archivo robots. ¿Ya? Y ahí deshabilitaron, ¿cierto? Los directorios más importantes, quizás, donde está lo que es validación y lo que está algún script que te permita hacer transacciones. ¿Ya? Todo disalo. Los carros de compra, los checkouts. Y si se fijan más abajo, ya los personalizaron aquí uno por uno para los distintos motores o boots que ellos quieran, ¿cierto? Asociar. Para MSN Boots, para Giga Boot, para Yahoo Boots, etcétera. Entonces, aquí va por parte del desarrollador o el equipo de desarrolladores o el equipo de ciberseguridad cómo quiere trabajar los archivos boot y qué quiere permitir ver, visualizar. Un ejemplo, donde nosotros fue más sencillo y permitir un directorio y el resto no. Pero también cumple el mismo objetivo. Y faltaría ahora, entonces, como ya tengo el archivo robots, subir el contenido de WordPress a la carpeta pública. ¿Ya? Entonces, ¿esto cómo lo subo? Vamos a hacer una conexión mediante FTP. Ya. ¿Qué requiero para la conexión FTP? Y aquí viene la parte un poquito más extensa, no más complicada, pero sí que requiere más pasos. Para hacer una conexión FTP y poder subir cierto el contenido a la carpeta pública que estamos trabajando, necesito el archivo PEM primero, que fue el archivo cifrado o par de claves que tiene la instancia, para poder dejarlo como una llave pública, ¿ya? Y luego con esa información de esa llave pública, hacer una conexión por alguna aplicación o gestor FTP como FileZilla, ¿ya? Entonces necesito eso. ¿Cómo convierto ese archivo que le estoy mencionando de tipo privado a público? Que en mi caso sería el archivo .pem que se llama auditoría, que corresponde a la llave del servidor. Recuerden que aquí está nuestra llave de nuestro servidor LAMP. De nuestro par de claves. De ese par de claves, ¿cómo lo convierto? Entonces para ello requiero primero el programa PuTTY, ¿ya? PuTTY instalado con el conversor que se llama PuTTY Generator o PuTTY Gen. Ahí está, PuTTY Generator. Que es parte, ¿cierto?, de la aplicación PuTTY y me convierte llaves privadas a públicas para poder hacer, ¿cierto?, las conexiones remotas. Entonces con PuTTY Generator debo seleccionar el tipo de algoritmo que estoy ocupando de seguridad. RSA, recuerden cuando se crearon las llaves privadas, las PEM, RSA. Debo cargar el archivo PEM. Lo vamos a ir a buscar. Debo cargar mi archivo PEM. Creo que lo tengo por acá. El archivo PEM. Lo cargo. Y luego lo tengo ya visible. Y luego lo guardo como llave privada. ¿Ya? Save Private Key. Lo guardo como llave privada. Entonces lo voy a buscar el archivo PEM, lo cargo y lo guardo como llave privada. ¿Ya? De hecho le voy a poner el mismo nombre para no confundir. Mismo nombre. Vamos a revisarlo ahora.
nuestro archivito. Ahí está. Ahí se convirtió a llave privada. Ese archivo lo requiero ahora. ¿Para qué? Porque para poder subir el contenido, no voy a ocupar el protocolo FTP, ¿ya? Sino que el protocolo SFTP. ¿Ya? ¿Qué diferencia tiene? El FTP, que trabaja por puerto 21, es un protocolo que trabaja con texto plano. Por lo tanto, la transferencia de archivos no es segura. El SFTP, a diferencia, por eso estamos trabajando con esta llave privada, trabaja por el puerto 22 y es cifrado el contenido enviado. Es por eso. ¿Ya? Entonces, voy a buscar FileZilla. Client. Requiero tener el programa FileZilla o algún tipo de gestor de transferencia de archivos. ¿Ya? Y si yo me quisiera conectar así, por una conexión plana o no segura, necesito la dirección IP pública del servidor, el usuario de conexión y la clave de conexión a través del puerto 21. Pero esto no es seguro. Pero si quiero hacerlo en forma segura, lo que debo hacer aquí, en gestor de sitios, ya, el gestor de sitios es crear una conexión y agregarle los datos, ¿cierto?, de conexión de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, voy a crear un nuevo sitio, un nuevo nombre para identificarlo. Lo voy a llamar WordPress o WP, para saber que está en la máquina de prueba. ¿Ya? Elijo el protocolo, aquí vamos llenando los datos. Protocolo SFTP, ¿ya? La dirección IP pública, el puerto 22, vamos a ir copiando los datos que nos faltan. Entonces genero una conexión, SFTP el protocolo, la IP pública, la vamos a cargar por acá, de la máquina a la que quiero subir los archivos. Esta es la IP pública, puerto 22 y método de acceso con archivo de claves. Archivo de claves. Entonces ahí requiero el archivo PPK, el que convertimos en un momento atrás. Requiero ese archivo. Entonces lo voy a cargar. Ahí lo tengo. Ahí está el PPK, que era el PEM transformado, y me pide el usuario. El usuario es Ubuntu de la instancia. ¿Ya? Ubuntu. No con root, sino que con el usuario que ya está previamente creado. Entonces, SFTP el protocolo, IP pública, puerto 22, método de acceso, archivo de claves, usuario y el archivo cargado. ¿Ya? Ahí quedó la conexión y la voy a llamar ahora. Entonces quedó guardada y le digo conectar. Me validó, me dice que va a ser una conexión SFTP y la gracia de esto es que va como vía digital depositada. Entonces, ahí no me preocupo de la transferencia de archivos, segura. Aunque estés con Tamper Data, ¿cierto? Capturando lo que envío desde aquí, desde la parte cliente al servidor, todo va a ser cifrado en esa transacción. Si fuese con FTP, se ve archivo por archivo que se termina. Entonces ahí estamos haciendo ¿cierto? Trabajando en forma mucho más segura la implementación. Listo, me valida y ya estoy conectado. Entonces, acá estoy en el servidor LAMP de AWS y lo que me faltaría ahora es traspasar, ¿cierto?, los archivos de WordPress. Así que voy a buscar aquí las carpetas, la var, www, html, wp que le di por nombre. Y con esto ya, ¿cierto?, terminamos la parte de seguridad inicial. Ahí aparece el archivo robot y dentro de WP voy a transferir el archivo o todo lo que tenía el contenido de WordPress. Ahí está, todo esto.
Seleccionar todo, subir. Y los permisos, ¿cierto? Pasar. Entonces mientras subo, ¿cierto? Vamos subiendo contenido. Aquí tú te puedes dar cuenta que dentro de la carpeta WP ya se está subiendo el sitio WordPress completo. Ahí estamos subiendo ya el sitio. Ya. Hasta esta parte terminamos el laboratorio, ¿cierto? Y solamente que esté ya WordPress incorporado dentro de nuestro servidor de prueba, sin configurar nada, solamente copiado los archivos de WordPress. Y el archivo robot, ¿cierto? Que mencionamos al principio, que tiene que estar ahí disponible.